Bueno, yo sé que ya la hora es un poquito prolongada, pero el casito les prometo que va a ser breve. ¿Hemofilia en mujeres es un mito o es una realidad? Tenemos los diferentes tipos de sangrados en mujeres, enfermedad de von Willebrand, las mujeres portadoras de hemofilia, el déficit de factor 10, el déficit de factor 7, el 13, el 7 también, que no lo pusimos aquí, y otros. Nosotros tenemos una alta población de factor 10 en República Dominicana, con una alta incidencia, sobre todo en la región sur, en Barahona, precisamente por la consanguinidad. Las púrpuras trombocitopénicas, las hepatopatías, el uso de anticoagulantes orales, las heparinas, los trastornos hormonales y los trastornos ginecológicos. Este caso clínico de mucho interés para nosotros, quisimos traerlo precisamente por lo interesante del caso. Es una chica femenina de 21 años que se presentó con sangrado menstrual anormal prácticamente de 2 meses de evolución. Ella había ido a su ginecólogo, el ginecólogo no encontró causas aparentes de sangrado, se puso en tratamiento de hormonal, sin embargo no corregía el sangrado. En la analítica de inclusión, en el primer momento, llegó a tener 5 gramos de hemoglobina, con un PT normal, un tiempo de protomina normal, una dosificación de von Willebrand dentro del rango normal y un tiempo de tromboplastina activado alterado en 80. Se le hizo una dosificación de factor 8 y arrojó un 2%. Se le hicieron rastreo tomográfico pensando en procesos malignos, marcadores, y todo estuvo dentro de normalidad. Se le hizo una biopsia de endometrio donde reportó una hiperplasia simple que no se consideró que era la causa del sangrado. Esto fue de mucho interés porque la chica estuvo hospitalizada en un centro privado y cuando se hizo la dosificación de factor 8, pues ella se mandó a infundir factor 8 en el centro, en el hospital Padre Villini. Nosotros tenemos un joven dentro del equipo que es hemofílico, que colabora con nosotros, con los pacientes, y él entra al consultorio y me dice: doctora, ahí hay una muchacha que es hemofílica, por eso no puede ser. O sea, él mismo dice, digo, espérate, ¿qué pasa? Ya la chica había sido transfundida en múltiples ocasiones, 4 o 5 unidades de paquetes globulares, y se le había transfundido también plasma, y con una pobre respuesta. Es decir que básicamente eso pasó así. Ella, no obstante esto, llegó a infundirse también algunas dosis de factor 8 en el hospital. O sea, ella se llegó a infundir factor 8 con una pobre respuesta. En ese momento, entonces nos planteamos nosotros qué tenía la paciente. La chica no tenía historia ni antecedentes de sangrado previo, ni historia familiar tampoco de hemofilia ni de sangrado. En una mujer, pues no surgió la inquietud de que podía ser una hemofilia adquirida. Entonces le mandamos a hacer un rastreo de inhibidores, la cual dio positivo, a pesar de que los títulos fueron bastante bajos, y se hizo entonces un panel inmunológico. Se hizo un panel inmunológico donde vemos que sí encontramos que tenía un ANA positivo y los diferentes, el panel completo para el sistema inmune también estuvo alterado. Se le hizo también otras pruebas de antifosfolípidos, cardiolipinas y pruebas de coagulación en la cual también encontramos alteraciones significativas. La hemofilia adquirida realmente venimos hablando de ella y con mucha frecuencia a veces se nos pasa desapercibida. De hecho, nosotros en el hospital hemos tenido 3 casos. Una señora con un cáncer que no murió del cáncer, murió por la hemorragia porque en el momento no teníamos el factor recombinante para ella, y falleció porque hizo sangrados repetitivos y no logramos controlar el sangrado y falleció. Entonces, lo más importante es sospechar el diagnóstico. En una de las conferencias que hemos hablado hoy, cuando hablamos de trombosis, si se sospecha, se trata. Entonces, en este tipo de patología, obviamente lo primero es sospecharlo, porque teníamos una chica con un déficit de factor 8 en un 2%, que es un valor significativamente bajo,
y cuando hicimos los rastreos inhibidores, pues nos dio positivo. Entonces de ahí, lógicamente, con un PTT prolongado, pues nos encaminamos a pensar que realmente estábamos ante este caso. Revisamos las diferentes causas de hemofilia, querida, y encontramos que en ella era el lupus eritematoso sistémico, que se diagnosticó en ella, que era el que estaba provocándole a ella esa hemofilia querida. Ella inició de inmediato, una vez identificamos el tratamiento, se refirió al servicio de reumatología, donde comenzó a iniciarse de inmediato su caso. Debo decirle que ni siquiera, ella comenzó apenas una dosis baja de esteroides y el sangrado prácticamente había parado. También coincidió que ella había sido manejada con plasma y transfusión, o sea que el sangrado prácticamente como que se controló en ese momento. Ella comenzó inicialmente con cloroquina y esteroides y se inició un tratamiento por el servicio de reumatología con rituximab en dosis de aplicación cada 15 días, 3 o 4 dosis, le aplicaron 4. Hasta el momento que hicimos esto eran 3, pero ella ya tiene 4 dosis aplicadas. Cuando sospechamos que estamos ante una hemofilia querida, lógicamente tratamos de confirmar el diagnóstico con las pruebas que hicimos, y la hemofilia querida se caracteriza por precisamente unos anticuerpos dirigidos contra epítopes funcionales de factor 8, que neutraliza o acelera su aclaramiento en el plasma. También vemos que muy frecuentemente encontramos en anticuerpos antifosfolipídicos en estos chicos o en estos pacientes, y la diferencia es que no corrige el PTT con el plasma normal. Siempre investigar las posibles causas, que tenemos una gama bastante amplia, donde están las enfermedades inmunológicas, como en el caso de ella, que es el lupus, el cáncer, embarazo y posparto, que es muy frecuente, a veces la pasamos desapercibida, con la salvedad que en el posparto y en los pacientes, pues lógicamente pasa prácticamente solo una vez la paciente se embaraza, muchas veces los sangrados y eso pues disminuye, y prácticamente sin tratamiento puede ceder prácticamente sola. Hay también un porcentaje idiopático, medicamentos, el uso de aspirinas, clopidogrel, básicamente están asociadas. Es más común que la hereditaria, se puede ver en todos los grupos técnicos y no hay antecedentes familiares de sangrados. Siempre hacer el diagnóstico diferencial con la coagulopatía, coagulación intravascular diseminada, y como hablamos en un principio, que la posparto es poco común, pero tiene un buen pronóstico. Casi siempre, inmediatamente la paciente se desembaraza, pues lógicamente puede ceder. Es muy poco frecuente en la infancia, y en niños sanos también pueden presentar anticuerpos lúpicos, que también pueden presentarte en estos casos. La incidencia es muy baja, 0.2 por millón por año, y esto es muy significativo. Y los casos que hemos tenido, aunque esta es una chica joven, bueno, este puntero no lo sé manejar bien, vemos que en personas mayores de 65, 80 años es mucho más frecuente. O sea, en personas de edad es mucho más frecuente la incidencia. El cuadro clínico característico de esta patología no produce tantos daños en las articulaciones como son las hemofilias, que lógicamente tienen otro patrón, sino que vamos a ver hemorragias tisulares importantes, hematuria, también sangrado gastrointestinal, y cuando pueden haber condiciones subyacentes, pues lógicamente se van a asociar a las condiciones previas. Se puede presentar en una causa no determinada, como dijimos, en un 50%, y es una mortalidad bastante alta. Y yo agrego también que como a veces pasa desapercibido el diagnóstico, pues lógicamente esto pasa, que se nos escapa y podemos encontrar, pero una vez identificado el diagnóstico y la posible causa o la etiología, pues la respuesta es muy buena. Los inhibidores adquiridos en este tipo de pacientes no son más que anticuerpos policlonales tipo IgG4, que rara vez IgM, que se unen a varios epítopes funcionales, como han hablado los expositores anteriormente. El tratamiento, pues lógicamente va dirigido al control de la hemorragia. El factor 7 recombinante
y el complejo protrombínico. Cualquiera de los dos pueden ser usados indistintamente, o uno u otro. En el caso de esta chica, nosotros no usamos recombinante, ni usamos tampoco el complejo protrombínico, porque su cuadro se dio prácticamente con las transfusiones, y también una vez inició el tratamiento para su enfermedad de base, pues lógicamente el sangrado se controló. Lo que hemos dicho, o sea, va a ir dirigido al control de sangrado, a los inmunosupresores, en este caso que es un lupus, y también se usa en pacientes que han hecho inhibidores con hemofilia querida, el uso de inmunosupresores, independientemente de que tengan un trastorno inmune o no, se pueden usar inmunosupresores en ellos, esteroides, se puede usar ciclofosfamida y el rituximab, que también lo he mencionado, que aunque se usa para pacientes lúpicos, pero también se usa en hemofilia querida en algunos pacientes. Esto básicamente nos ayuda, esta es la parte ya del laboratorio, donde vamos a encontrar los inhibidores, la baja dosificación del factor 8 y la cuantificación en unidades de Bethesda, que ya lo sabemos, y distinguir entre los inhibidores de factor 8 y anticuerpos antifosfolípidos. O sea, cuando obviamente si fuera un chico que tuviera esto, pues sospecháramos factor 8 deficiente con inhibidores, pero en este caso era factor 8 con inhibidores, pero secundarios realmente a un proceso lúpico. Quisimos traer el caso de interés porque siempre trastorno de coagulación en mujeres, hemofilia en mujeres, realmente que uno no es lo usual. Siempre confirmar el diagnóstico, sospecharlo, pensarlo y tratar de lograr un buen diagnóstico va a ir en mejoría de nuestros pacientes y lógicamente mejorar una calidad de vida para ellos. Es importante decir que este año la Federación Mundial de Hemofilia ha hecho mucho énfasis y hincapié en los trastornos hemorrágicos en las mujeres. Como siempre hemos hablado de hemofilia en varones, pues lógicamente este año se hizo en mucho hincapié de los trastornos en mujeres para que le pongamos atención. Nosotros tenemos una población altísima de von Willebrand sin diagnosticar en el país. Tenemos mucho déficit de factor 10. Tenemos muchísimos trastornos de coagulación aún sin diagnosticar en mujeres porque a veces lo pasamos desapercibido. O sea que esto sea un llamado para que mejoremos nuestro diagnóstico y tratemos de hacer un buen diagnóstico para mejorar las estadísticas y para la mejor calidad de vida del paciente. Agradecer a la doctora Vidal Martes, que es la dueña de la paciente. En realidad, nosotros la vimos en el hospital como centro de atención de hemofilia, que fue que inició la investigación y realmente tuvo la sospecha inicial de ella y logró encaminarla para un mejor diagnóstico. Así que muchas gracias. Les prometí ser breve. Doctor Mañón, gracias por estar aquí todavía.